dejo con Miriam Muñoz Guitart, es profesora también de la Universidad Rey Juan Carlos y es investigadora en el grupo de investigación de alto rendimiento FERSE, del que Luisma coordina todos los proyectos y todas las acciones que estamos desarrollando desde este grupo, con esta línea tan interesante que os estamos contando a lo largo de la mañana y la tarde de hoy. Y ella va a coordinar, a moderar la mesa de pornografía, infancia y mujer desde la visión de los derechos. Así que Miriam, cuando quieras, muchas gracias. Fenomenal, Y bienvenidos a los ponentes de tu mesa. Gracias. Antes de nada, están preguntando cuánto tiempo tienen para poder entregar el documento para los créditos. Si luego queréis contestar, ¿vale? Lo dejo ahí para que luego digáis, ¿vale? Que sepáis que esto lo han preguntado. Perfecto. El siguiente ¿Vale? aviso lo hacemos para no entorpecer la mesa. Fenomenal. Muy bien. Pues nada, en nuestra mesa nos van a acompañar 3 ponentes espectaculares, como todos. Y bueno, vamos a contar en primer lugar con Fidel Solera, ¿vale? Que es fiscal. Y bueno, pues un poco el recorrido para que sepáis un poco. Ha sido fiscal en Elche, Orihuela, también en Alcalá de Henares, en materia de criminalidad informática con la Fiscalía Provincial de Madrid. También ha estado como fiscal de servicio en la Fiscalía de Madrid y actualmente está como delegado provincial de Madrid en criminalidad e informática. Además es coautor de una publicación denominada Opositor, Reto y Oportunidad. Y bueno, cursos que tiene así relacionados, para que veáis la preparación, ¿no? Tiene el programa Focus de Innovación en Ciberseguridad, cursos de formación de formadores en cibercrimen y prueba electrónica, jornadas especialistas de criminalidad informática y especialistas, ¿no?, en tutela penal e igualdad y contra la discriminación. Además, tendremos la suerte también de contar con Paula Fraga, que es jurista y militante y divulgadora de la teoría feminista. Además, es colaboradora en diversos medios de comunicación, ¿vale?, como Público o Tribuna Feminista, y ha participado en libros como Debate, Prostitución, 18 voces abolicionistas. Actualmente se está preparando para el ingreso a la carrera judicial porque piensa, ¿no?, que las mujeres feministas deben estar en las instituciones y ponerlas al servicio del compromiso y la transformación social. Y por último, contamos con Rocío Nieto, que es la presidenta de la Asociación contra la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, AMPRAM. Nos ha dejado una frase que es muy significativa y que es un poco la base de la ponencia que va a contarnos hoy, ¿no?, y del trabajo que realiza. Y bueno, a mí se me pusieron los pelos de punta. Imagino que vivirlo será todavía aún, ¿no?, más fuerte, ¿no? Y dice así, ¿no? Dice: cuando empecé hace ya 30 años a trabajar con mujeres prostituidas en España, no podía imaginar lo cruel que se iba a volver la realidad. Entonces no sabía que el trabajo de AMPRAM en el siglo XXI se centraría en identificar y rescatar a mujeres y niñas esclavizadas del otro lado del mundo. Bueno, pues una vez hemos hecho esta presentación, vamos a dar lugar a que ellos puedan contarnos. No veo todavía a Fidel por aquí, imagino que estará porque no podemos ver a todos los... Ah, genial, ya te veo, Fidel. Pues si queréis, el orden que vamos a hacer es por presentación, Fidel primero, Paula y luego Rocío Nieto, ¿vale? Muchísimas gracias. Fidel, si quieres tienes el audio, pincha en el iconito del micrófono para poder hablar, porque está silenciado. Perfecto. Buenos días, perdón. Hola, buenos días. Pues bien, mi parte probablemente sea la más tediosa de la mesa. En este caso, yo, como bien ha explicado Miriam, soy fiscal y desde el enfoque del derecho, básicamente nos centramos en el tema de la pornografía como delito. La Fiscalía se rige por los principios de unidad de actuación e independencia jerárquica, de tal forma que lo que pretendemos es que unos mismos hechos sean enjuiciados y valorados jurídicamente de igual forma en todo el territorio nacional. De ahí que tengamos distintas circulares o instrucciones para que en todas las provincias podamos dar el mismo enfoque a unos mismos hechos. Cuando hablamos de pornografía, en derecho penal nos basamos básicamente en la pornografía infantil.
Y dentro de esa pornografía infantil, pues tenemos distintos enfoques que nos da ya no solo el Código Penal al que haremos referencia, sino también la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en particular la Circular 2/2015 de la Fiscalía General del Estado sobre los delitos de pornografía infantil. Si hablamos de la comisión de este tipo de delitos, al igual que de todos los delitos que se cometen a través de Internet, tenemos que hacer referencia siempre a las cifras. En el año 2018, Internet tenía más de 4.000 millones de usuarios, más de la mitad de la población mundial. En el año 19 asciende a 4.388 millones de usuarios, cerca del 60% de la población mundial. No hemos terminado el 2020, pero aproximadamente es un 9% anual lo que sube el número de usuarios y, por lo tanto, el de potenciales víctimas y, al mismo tiempo, potenciales autores de delitos a través de la red. Lo que tiene gran importancia y gran trascendencia para los grupos de pedófilos o de productores de pornografía desde el punto de vista ilícito. Existe, por lo tanto, un amplio mercado. A esta situación y a este mercado hay que añadir, como decía José Luis Martínez, el tema de las redes sociales. Casi el 86% de los internautas entre 16 y 65 años utiliza redes sociales, lo que quiere decir que en España más de 25 millones de personas tienen acceso a las mismas y son usuarios habituales de estas. WhatsApp, el 88%, Facebook, el 87% y YouTube en torno al 70%. Teniendo esta gran trascendencia, ya que el 76% de sus seguidores tienen entre 16 y 30 años, siendo Instagram la cuarta red social en relevancia. ¿Por qué hago referencia a esta cuestión? Pues es muy sencillo. Es decir, cualquier delito cometido a través de Internet tiene grandes consecuencias. En primer lugar, porque la red potencia y amplifica enormemente el perjuicio de la víctima. Ya no es haber sufrido una situación desagradable, sino es dar publicidad a la misma y que cualquiera pueda tener acceso a esta. A través de la red, el criminal se siente anónimo. Entonces, tanto la sensación de anonimato como el hecho de entenderse pues, invulnerable y que no va a poder ser localizado por nadie, hace que cometa delitos mucho más graves que de otra forma no tendría el valor de cometer. La difusión a terceros que colaboran retransmitiendo ese tipo de contenidos virales y la dificultad de retirada de ese tipo de contenido en las redes hace que el tema de la pornografía y los delitos relacionados con la misma tengan gran trascendencia. Nos encontramos con distintas situaciones, porque los niños pequeños, yo tengo hijos pequeños, y lo cierto es que con periodicidad quieren ver contenidos a través de la red. Cuando están visionando ese tipo de contenidos aparecen pues, juegos gratuitos, vídeos gratuitos, publicidad. Y a través de todos esos contenidos pueden tener acceso a la pornografía, lo que evidentemente pues dificulta su desarrollo y tiene las consecuencias que a lo largo de estas jornadas se irán desarrollando. Pero al mismo tiempo, esos menores que navegan y esos menores que juegan y participan en esos juegos gratuitos, en esos vídeos gratuitos, pueden ser víctimas de determinados delitos. A través de ese tipo de juegos pueden interactuar con terceras personas a priori no identificadas, con apariencia de menores de edad, que podrán serlo o no, como veremos más adelante. A través de estos juegos, que a priori pueden parecer totalmente inofensivos, donde el menor puede ir ganando puntos, llevando a cabo una serie de retos que pueden consistir en realizar determinadas posturas, conseguir que un determinado objeto no se caiga de la cabeza, levanta una mano, 5 puntos, levanta un pie, 10 puntos. Dúchate con un plátano en la cabeza,
100 puntos, le puede ir metiendo o introduciendo en una serie de actuaciones que están siendo grabadas y captadas por terceros ajenos y puede acabar produciendo material pornográfico. Desde el punto de vista del derecho penal y en la actualidad con el tema de las redes sociales y la producción de pornografía, nos encontramos con distintas problemáticas. En primer lugar, porque se les puede facilitar contenido pornográfico a menores. Ya estaríamos hablando aquí de delitos de exhibicionismo y provocación sexual de los artículos 185 y siguientes del Código Penal. Al mismo tiempo, se puede solicitar a esos menores que lleven a cabo conductas sexuales ante la cámara. En este caso estaríamos ya hablando de delitos de producción de contenido y material pornográfico. E incluso se les puede incitar e invitar a llevar a cabo actuaciones de carácter sexual, en cuyo caso podríamos estar hablando ya de la comisión de abusos sexuales remotos, y así hay jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo que sigue estas líneas. Por lo tanto, hay que ir analizando los distintos ámbitos en los que se desarrolla esta actividad y alertar claramente de la problemática existente en la producción de dichos contenidos, distinguiendo, eso sí, por franjas de edades. Cuando se trata de niños bastante pequeños, pues generalmente se accede a ellos a través del juego. Prácticamente todos los juegos dan lugar a distintos chats y se puede interactuar con otros usuarios. Es en estos casos donde estas terceras personas que tienen la intención de que el menor produzca contenidos de carácter sexual se hacen pasar pues, por otros menores con los que estos empatizan y comienzan esa serie de juegos. Bien directamente en la plataforma del juego, porque en estos casos los menores de 12 habitualmente no disponen de dispositivos electrónicos propios, no tienen así un móvil. En estos casos, pues suelen ser cuestiones o juegos o actividades, pero mucho más livianas. En aquellos casos donde ya la actividad va dirigida directamente a embaucar a un mayor de 12 años que sí cuenta con un dispositivo móvil propio, en este caso pues se suele enmascarar todo ya no a través del juego, sino a través de una relación de carácter sentimental que suponga embaucar al menor lo suficiente para que envíen o intercambien una serie de contenidos de carácter sexual, de tal forma que el menor envía esos contenidos en la creencia de que la persona que los recibe es una persona de su edad y con la que al mismo tiempo tiene cierta complicidad. Tanto en el primero de los casos, si se realiza a través del juego y se logra que el menor exhiba sus genitales o realice algún tipo de actuación sexual explícita, como en el segundo de ellos, en el que directamente se elabora ese contenido y se manda a un tercero, cuando el autor o la persona que está al otro lado del terminal y que está provocando esa captación de imagen es mayor de edad, estaría acusado de un delito de producción de pornografía infantil del artículo 189 del Código Penal. Teniendo en cuenta además que el apartado segundo de ese mismo artículo, para que se hagan ustedes una idea de lo que estamos hablando, en aquellos casos en los que el protagonista de esos contenidos pornográficos sea de edad inferior a 16 años, la pena que establece el Código Penal actualmente es de 5 a 9 años de prisión. ¿Y esto por qué lo digo? Porque, existen organizaciones que se dedican a este tipo de cosas, pero también hay particulares y en ocasiones los propios menores los que producen e invitan a producir este tipo de contenidos, con la consecuencia que esto tiene, tanto para el menor víctima como para el que realiza la acción. ¿Por qué existen captadores de este tipo de contenidos en todas las redes? Porque en todos los grupos de pederastas y resto de personas que comparten este tipo de contenidos, bien sea en redes sociales, bien sea en chat específicamente destinadas a ellos, se exige a las personas que forman parte de dichos grupos
que envíen periódicamente contenidos y que envíen periódicamente contenidos nuevos, lo que les obliga para poder continuar permaneciendo en esos chats a tener que buscar vías de escape y embaucar a menores para que produzcan esta serie de contenidos que al mismo tiempo ellos difundirán a través de dichas redes. Bien. Tenemos también otro tipo de producciones de carácter pornográfico que podrán serlo dependiendo del carácter que se le dé en cada uno de los casos. Cuando hablamos de los delitos, he hecho referencia a la producción de pornografía del artículo 189, pero al mismo tiempo también tendremos que hacer referencia al grooming y al sexting. Viene regulado el child grooming en el artículo 183 y siguientes del Código Penal. La conducta básica consiste en captar a través de redes a un menor para que éste bien facilite material pornográfico o al mismo tiempo bien para concertar una cita con él para mantener relaciones sexuales. La petición ha de ser clara y generalmente el menor facilita ese tipo de material en la creencia de que está chateando con alguien de su edad con la que siente cierta atracción física como consecuencia de ese engaño que ha podido sufrir y hace que facilite esa primera foto, ese primer vídeo. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Pues que generalmente a continuación, cuando en un momento determinado se niega a enviar más contenidos de ese tipo, suele recibir un chantaje. Chantaje consistente en o me envías más fotografías o me haces un vídeo de estas características o procederé a difundir estas imágenes que tú me has mandado voluntariamente a terceras personas. O concertamos una cita para mantener relaciones sexuales o procederé a la difusión de ese contenido a tus otros contactos de redes sociales o en el caso de menores a las personas que asistan a tu colegio o instituto. Al mismo tiempo también hemos tenido denuncias y procedemos a investigar otro tipo de extorsiones en virtud de las cuales los menores se ven obligados a realizar pagos periódicos a cambio de que no se proceda a la difusión de esos contenidos e incluso de que no se los faciliten a los progenitores de los mismos por medio a las represalias que puedan tener. Por lo tanto, haciendo referencia a este tipo de conductas, tenemos que hacer referencia también a la investigación. Es decir, estos son hechos que se producen, hechos a los que los menores están expuestos y al mismo tiempo hay que proceder a investigar porque generalmente esos perfiles que contactan con los menores y que les invitan a producir ese contenido pornográfico infantil, habitualmente hay que localizarles porque su identidad es 100% una identidad ficticia. Por lo tanto, tenemos que hacer referencia a la necesidad de proceder a la investigación tecnológica en todo caso. El primer problema que nos planteamos en nuestro ordenamiento jurídico, al igual que cuando se comete cualquier otro tipo de delito, es el de la competencia, forum comissi delicti. El artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 15 regulan este hecho. Entonces, en los delitos de carácter físico no hay ningún problema porque el delito se comete en aquel lugar donde se encuentran de manera simultánea el autor del delito, así como también la víctima. ¿Qué es lo que ocurre cuando se lleva a cabo a través de redes? Pues que la cosa tiene mayor dificultad, es decir, tenemos que localizar físicamente a ese autor del delito durante la ejecución de los actos, teniendo en cuenta que existen redes de manera paralela, como pueda ser Tor, que es un medio de navegación anónima que dificulta mucho la investigación. Al mismo tiempo, también nuestra jurisprudencia y nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal hace referencia a la competencia para cometer el delito en aquellos atendiendo al lugar de localización de la víctima en el momento en el que se lesiona un bien jurídico determinado. En delitos tecnológicos también tenemos que regirnos por la ubicación de los servidores, que son los lugares donde se almacenan todos los datos o vídeos objeto de la comisión delictiva. Y por último, el Supremo, con gran acierto
y facilitando mucho a los operadores jurídicos la labor que se realiza día a día en los juzgados de instrucción a través de la teoría de la ubicuidad, con una vocación realmente práctica y que ha sido reconocido por el propio Tribunal Supremo en acuerdo del 3 de febrero de 2015, se parte de la base que el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo. En consecuencia, el juez de cualquiera de ellas que haya iniciado las actuaciones procesales será en principio competente para la instrucción de la causa, por lo que tiene gran trascendencia, y más teniendo en cuenta que cuando llevamos a cabo una investigación tecnológica ni siquiera sabemos, en primer lugar, si el autor del delito es mayor de edad o es menor de edad. En ese caso, inicialmente sabemos que el delito se ha cometido y comenzamos a investigarlo. Comenzamos a investigarlo en aquel lugar donde hemos tenido conocimiento del mismo, porque la denuncia que se haya realizado bien directamente por el perjudicado, bien por sus padres, sus representantes legales o directamente por la investigación que en paralelo realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de las redes. Una vez que tenemos conocimiento de la misma, intentamos iniciar la investigación. Generalmente, cuando hablamos de investigación tecnológica, nos referimos a la localización de las IPs, para lo cual tenemos que emitir una serie de mandamientos a las operadoras de telefonía para que nos den acceso a la identidad y a los titulares que se encuentran detrás de esa IP, desde las que se han enviado los mensajes o se han distribuido determinados contenidos. Para ello hay que distinguir aquí si se requiere o no, autorización judicial. Por lo tanto, en todo caso, donde única y exclusivamente se requiera datos relativos a una titularidad teniendo un número de teléfono, podrá la policía o el Ministerio Fiscal directamente recabar dichos datos de la compañía. En aquellos casos en los que no se tenga ninguno de estos dos elementos, será necesario emitir un mandamiento judicial. Por lo tanto, esa investigación habrá de judicializarse siempre. Pedir que se autorice a través de mandamiento judicial y se recaben los datos de los titulares de dicha IP para poder así continuar con la investigación. Una vez que tengamos esos datos, lo más normal en delitos tecnológicos es intentar llevar a cabo una entrada de registro. Tiene sentido desde el punto de vista de intentar localizar todos aquellos hallazgos que se hayan podido encontrar en el domicilio o lugar desde el que la persona que está siendo investigada hubiere operado o los estuviere distribuyendo. De tal forma que dichos instrumentos del delito, dichos equipos informáticos, a través de la entrada en registro, podrán ser requisados directamente por los funcionarios de Policía Nacional o Guardia Civil que intervengan en dicha actuación para poder proceder al análisis y de este modo tener prueba de cargo suficiente de la actuación que se está cometiendo. Quedan 5 minutitos para la exposición, ¿vale? Sí, nada. Pues entonces voy terminando, perdón. Bien. Gracias. Nada, en relación con, una vez que ya hemos llegado y ya he explicado brevemente los pasos de esa investigación, generalmente se analizan los dispositivos y el resultado suele ser que se incauta gran cantidad de pornografía e incluso pornografía infantil. He de decir aquí que tenemos investigaciones de todo tipo. En aquellos casos cuando hablamos de extorsión a través de redes o a través de vídeos o creación de vídeos pornográficos, hemos tenido a menores de edad que han extorsionado a múltiples mujeres adultas que, en la creencia de que mantenían una relación sentimental con dicho menor a través de la red, facilitaron contenidos de carácter sexual que el menor a su vez colgaba en páginas gratuitas de distribución de pornografía. Al mismo tiempo nos encontramos también con situaciones donde también tanto adultos como menores son extorsionados a través de la misma. Tendríamos que tener especial cuidado con las redes sociales de los menores y de los jóvenes, porque realmente el grooming está dando lugar a grandes problemas y a la comisión subsiguiente de delitos contra la integridad moral. Es decir, cuando la víctima comparte un contenido de carácter sexual, no sabe con quién lo comparte
y en muchos casos se encuentra posteriormente dentro de esa extorsión que dichas fotografías íntimas suyas están siendo difundidas en foros de carácter erótico o incluso son utilizados para la comisión de otra serie de delitos, como pueda ser poner anuncios de carácter sexual con esas fotografías que inicialmente han cedido. Por todo ello, ha sido breve la intervención y encantado de responder a cualquier pregunta o cuestión que se pueda suscitar. No, nada más por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Fidel. Realmente muy interesante, porque vemos que efectivamente hay mucha diversificación, ¿no?, en la posibilidad de cometer delitos y cómo hay que estar, ¿no?, en cada uno de esos puntos para poder efectivamente localizar a aquellas personas que puedan filtrar ese tipo de contenidos o hacer ese tipo de agresiones, ¿no? Hay un par de preguntillas. Por un lado preguntan, ¿por qué es tan difícil quitar ese tipo de contenidos perjudiciales de la red y que están al alcance de todos? Y por otro lado, también preguntan que... Perdona, Miriam, ¿no sería mejor dejar las preguntas para el final para no copar el tiempo de los siguientes ponentes por si acaso nos alargamos en la pregunta, en la respuesta? ¿Os parece bien? Fenomenal, pues luego repito. Fenomenal. Sí, perdón, Fidel, por la intromisión, pero me parece que así lo hacemos de manera más ordenada, si os parece. Muy bien, estupendo. gracias. Disculpas, quedan pendientes esas respuestas. Vete pensando, Fidel, damos ventaja. Muy bien. Pues damos, si queréis, paso a Paula y que nos pueda contar su ponencia. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se me escucha bien, ¿no? Bueno, nada, en primer lugar agradecer a la Universidad Rey Juan Carlos que organice estas ponencias. Encantada de estar aquí, de participar. Bueno, yo me voy a desviar un poco del tema de pornografía porque así me lo han pedido las organizadoras, concretamente Luisma, y yo voy a hablar como jurista de las implicaciones prácticas, políticas y jurídicas de las leyes de identidad de género. Además, bueno, tampoco es que me aparte 100% de la temática del Congreso, porque obviamente no voy a tratar tema pornografía, pero sí voy a hablar de los derechos de las mujeres y del maltrato a la infancia que suponen este tipo de leyes, así que bueno, voy a ceñirme a mujer y a infancia. Bien, en primer lugar, tengo que hablar sucintamente de la teoría queer, porque la teoría o teorías queer son el sustento ideológico de estas leyes de identidad, ¿no? Es lo que se está institucionalizando a través de estas leyes. La teoría queer es desarrollada por la Academia Norteamericana. Uno de sus libros fundacionales es El género en disputa, de Judith Butler. Y si bien es mediática y públicamente defendido como un libro feminista o transgresor o como una teoría feminista o transgresora, no es ni una cosa ni la otra y ahora veremos por qué. El problema es que no se ha quedado en una mera teoría explicativa de la realidad, sino que los postulados de esta teoría se han institucionalizado a través de leyes de identidad y estas leyes de identidad, como decíamos, socavan los derechos basados en el sexo porque promueven el borrado jurídico de la categoría sexo y suponen un maltrato a la infancia. Pero veamos por qué sucede esto y cuáles son los postulados queer que introducidos en las leyes pueden originar tal vulneración de derechos. Uno de los postulados centrales de esta teoría es la negación del sexo como realidad biológica. Butler, en su libro El género en disputa, defiende que el sexo es un producto sociocultural y sostiene que la idea de pertenencia a un sexo está construida socioculturalmente, al igual que el género. Esta es una idea acientífica y antifeminista. Acientífica porque el sexo es una realidad biológica observable, una evidencia empírica constatable. Es ni más ni menos que nacer macho o hembra. Estas son simplemente categorías biológicas generales que se aplican a todas las especies que se reproducen sexualmente. Y es una idea antifeminista porque define el género, la teoría queer, como veremos ahora, de forma totalmente opuesta y que nada tiene que ver con el acervo feminista. La teoría feminista define el género como el conjunto de estereotipos y funciones que se asignan a la mujer por nacer mujer y al hombre por nacer hombre, y que se aprenden e interiorizan mediante la diferente socialización de los sexos. Es decir, el género es la piedra angular sobre la que descansa la subordinación sexual de las mujeres y la violencia ejercida contra nosotras.
Por tanto, conviene ser muy rigurosas con estos términos, mucho más si son introducidos en las normas jurídicas, porque la finalidad de la norma jurídica ha de ser erradicar el género y no blindarlo o mantenerlo, que es lo que sucede si el legislador incurre en estas confusiones conceptuales o introduce en el ordenamiento jurídico términos como el de identidad de género. El género, según la teoría queer, es identidad, una vivencia interna. Donde el feminismo ve roles impuestos y herramienta de subordinación, la teoría queer ve manifestación espontánea de la personalidad. Dicho de otro modo, donde el feminismo ve desigualdad estructural u opresión, la teoría queer o las teorías queer ven identidad. Las leyes de identidad autonómicas que ya tenemos, y tenemos algunas, en algunas comunidades autónomas tenemos leyes de identidad, ¿no? De identidad de género, y ahora se pretende aprobar una ley de identidad estatal. Digo se pretende porque han dicho que en esta legislatura la iban a aprobar, y me temo mucho, nos tenemos que así será, pero de momento, y además dijeron que iban a abrir un plazo de alegaciones y de momento no han presentado la ley. Lo que pasa es que yo voy a hacer análisis de las leyes de identidad en función de las dos leyes que presentaron en la legislatura anterior, cuya eficacia decayeron esas propuestas al disolverse las Cortes, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa con estas leyes de identidad? Pues que introducen la conceptualización queer de género y confunden además constantemente sexo y género. Esta conceptualización queer y el término de identidad de género fueron aceptados y desarrollados por los principios de Yogyakarta, un documento que recoge una serie de principios relativos a la identidad de género con la finalidad de orientar la interpretación y aplicación de las normas de derecho internacional de los derechos humanos. No es un instrumento jurídico vinculante, sin embargo, sí ha influido y es citado en normas jurídicas que han introducido estos perjudiciales conceptos. Así determina que, por ejemplo, la identidad de género se refiere a la vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente profundamente. O sea, esto es legislar el sentimiento, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Bueno, esto es la cientificidad pura y dura. En primer lugar, sexo asignado. Habla estos principios de Yogyakarta, que luego es lo que se ha metido en las leyes de identidad autonómicas y que ahora pretende meter una ley de identidad estatal. ¿Qué es esto del sexo asignado? O sea, no hay un sexador que tú naces y te va asignando el sexo, o sea, se nace con un sexo, o sea, y somos un sexo y el sexo se observa, ¿no? Entonces ya vemos una primera cuestión muy científica reflejada en estos principios de Yogyakarta que luego se han introducido en leyes de identidad a lo largo y ancho de todo el mundo. Luego, además, cuando hablamos del término identidad de género, o sea, como vivencia interna, como manifestación de la personalidad, o sea, lo que se está hablando es de legislar la personalidad, ¿no? O sea, porque es que el género no es una manifestación interna ni un sentimiento individual. El género es herramienta de subordinación sexual. El género son los estereotipos que se nos asignan, o sea, y son las órdenes socioculturales que se le dan a las mujeres por nacer mujeres y a los hombres por nacer varones. O sea, y si de eso hacemos una identidad y a eso le llamamos identidad y lo metemos dentro del ordenamiento jurídico, lo que hacemos es blindarlo en lugar de erradicarlo, ¿no? Incluso estas teorías, muy peregrinamente, hablan de multiplicación del género, ¿no? O sea, que si no, a género, bigénero, género fluido, y todo esto lo quieren meter en el ordenamiento jurídico. Entonces, pues, no es serio. O sea, tenemos que hablar de erradicación de esos estereotipos sexistas. Multiplicar el género, o hablar de que tú te sientas de género fluido o a género, puede ser una solución individual para ti, o sea, tú te puedes sentir muy especial y muy bien diciendo que tú eres un no binario, pero eso no soluciona la subordinación sexual, la desigualdad estructural que padecemos las mujeres y no da ningún tipo de solución colectiva ni feminista al problema, ni jurídica, mucho menos, vamos, al problema de subordinación sexual
y de desigualdad estructural, ¿no? Además, parece que dentro de una secuencia política clara se trata de aprobar en diferentes instrumentos jurídicos términos como el de identidad de género o expresión de género que no cuentan con plena aceptación social ni académica para finalmente darles amparo jurídico institucional a través de estas leyes de autodeterminación del sexo. Hablamos de secuencia política clara porque esta estrategia ya ha sido utilizada en otros países y está siendo desvelada por quienes seguimos los trámites de instauración de las políticas de identidad de género. Os recomiendo un artículo muy bueno de James Kipurk, que bueno, pues habla de esta secuencia política clara, como pasó en Inglaterra, que por cierto en Inglaterra acaban de paralizar una reforma hasta la identidad de género que era tremenda. Y bueno, y es una secuencia que estamos viendo en diferentes países, ¿no? O sea, de hecho aquí en España lo hemos visto, yo formo parte de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres y como jurista presentamos con otras juristas, otras compañeras, alegaciones a la Ley Orgánica de Libertad Sexual y alegaciones también a la ley de infancia, ¿no? Porque son dos leyes en las que se han introducido estos términos, además leyes que nada tienen que ver con el tema de identidad de género, con el tema de expresión de género y sin embargo pues eso lo van metiendo en otro tipo de leyes para luego finalmente culminar el proceso con la ley de autodeterminación del sexo, autodeterminación de género. La estrategia de hecho es la misma en todo el mundo. La explica muy bien compañera mía en la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, Tasia Aránguez, doctora en Derecho, que explica que el borrado de las mujeres en las legislaciones tiene tres fases, ¿no? O sea, la primera es la sustitución del sexo por el género y sustitución de la transexualidad por la identidad de género y los roles sexuales dejan de considerarse una jerarquía social, que es como lo explica el feminismo, y pasan a ser considerados esa manifestación de la personalidad que explica la teoría o las teorías queer. En la segunda fase, que es en la que está España ahora, se introduce el derecho de libre determinación de la identidad de género, es decir, el cambio, esto me pararé luego porque es lo más grave el asunto, ¿no? El cambio de sexo registral sin tener que presentar ningún tipo de diagnóstico. A esto que ahora, bueno, desde Podemos le están llamando despatologización de la transexualidad, y que lo que está abriendo es la puerta a una ficción jurídica que compromete los derechos y espacios de las mujeres, como explicaré posteriormente. Además, la transexualidad se sustituye por el transgenerismo, se niega el sexo biológico y se habla de sexo asignado, como acabamos de ver, se utilizan términos que deshumanizan a las mujeres, o sea, esto propuesta también que quieren sacar términos como el de madre de las leyes para hablar de personas menstruantes, personas gestantes, negación de la discriminación estructural que sufren las mujeres hablando de privilegio cis, y en la tercera fase se culmina la implantación de la doctrina queer en las leyes. Y esto es lo que está pasando, por ejemplo, actualmente en Argentina, en un proyecto de ley que se está pidiendo eliminar el sexo del DNI, del registro civil y de las leyes. O sea, esto implica que cualquier norma de violencia contra las mujeres o de igualdad entre mujeres y hombres se volvería inaplicable. O sea, si sacamos el factor determinante que instauran esas políticas de igualdad, como es el sexo, o sea, después, ¿cómo las vamos a desarrollar, ¿no? Y bien, hecha esta introducción sobre teorías queer, pues veamos ahora articulado e implicaciones concretas para los derechos y espacios de las mujeres. Bueno, en la legislatura anterior, Unidas Podemos presenta, hablo de Unidas Podemos, pero vamos, esto es una cuestión global, hay leyes de identidad de género en otros países pues muy similares y como digo, por ejemplo en Inglaterra pues han conseguido parar una reforma que ya quería que el sexo fuera totalmente sentido sin ningún tipo sin ningún tipo de certificación de disforia de género y todo esto. O sea, quiero decir que esto es un problema global, ¿no? Y esto lo especifico porque además es algo que me da mucha rabia, o sea, que
las que estamos haciendo divulgación sobre este tema y las que estamos explicando esto, pues bueno, pues desde la política enseguida se nos dice, bueno, esto es una cuestión PSOE-PP, PSOE Unidas Podemos, porque las de PSOE están reventadas porque ya no tienen el Ministerio de Igualdad y entonces están haciendo de la ley de identidad su confrontación y las del PSOE están en contra y las de Unidas Podemos están a favor, tal y cual. A mí me da igual las batallitas políticas que haya, que no haya, pero vamos, más allá de las batallas o no que haya, desde luego esto no se reduce a batalla política, es un problema global y quienes hablan mediáticamente, porque lo hacen unos cuantos, de batalla política, no son conscientes de la problemática que tenemos encima con esto, ¿no? Bueno, y siguiendo con las proposiciones de la legislatura anterior, presentaron una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual, que bueno, en fin, mezclar identidad de género y orientación sexual ya es que no tiene ningún sentido. Y luego otra ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de identidad y expresión de género. Empezamos ya, como decíamos, con esa segunda fase que ya no se habla de personas transexuales, o sea, ahora se habla ya de personas trans, o sea, como un paraguas para abarcar tanto una persona transexual que efectivamente tiene un problema de disforia de género, con el transvestismo de toda la vida, transgenerismo, que no hace ningún tipo de tránsito, o sea que eso es desde lo que puede abrir la puerta al fraude y a esas ficciones jurídicas que pueden comprometer los espacios y los derechos de las mujeres, ¿no? Bueno, una implicación importante de estas leyes, por ejemplo, artículo 31 de la primera ley que os comento de la legislatura anterior, que dice, artículo 31, apartado 3, y esto es muy grave. En los casos en los que la legalidad aplicable sea diferenciada en función del género, su determinación se realizará en base a la identidad de género sentida, por ejemplo, en materia de violencia machista, aun cuando no se haya realizado el proceso de rectificación de la mención del sexo ante el registro civil. O sea, que si en el momento de cometer el hecho delictivo el varón afirma que se sentía una mujer, puedan aplicarse agravantes de género o pasar, si hablamos de violencia en el seno de pareja o expareja, de un delito de violencia de género a uno de lesiones. O sea, y esto no es locura feminista, sino que esto ya he visto recomendado por abogados en el portal jurídico de Confilegal. O sea, es que de verdad que es absolutamente delirante y no se puede abrir la puerta a esto, ¿no? Porque es que lo primero que ya contraría hasta la seguridad jurídica, ¿no? Que es un principio vertebrador de nuestro ordenamiento jurídico, o sea, la predictibilidad de las consecuencias jurídicas de los actos o conductas. Otro ejemplo, proposición de ley de Podemos de 2018, artículo 5.3. La autodeterminación de la identidad sexual no podrá ser puesta bajo cuestionamiento de manera que en ningún momento, proceso o trámite se exigirá la aportación de medios probatorios de aquella. En todo momento será considerada e interpretada de acuerdo a la manifestación de la voluntad personal. Es decir, que si se aprueba esta ley, no tienes más que ir al registro civil, decir como varón que te sientes una mujer y te van a inscribir como mujer en el registro civil. Es tan simple como eso, o sea, mera declaración de voluntad. Hasta ahora la ley 3/2007, o sea, lo que exige es un certificado médico de disforia de género y además proceso hormonal, y ahora pues con esta ley pues simplemente por mera declaración de voluntad pues se puede hacer un cambio en el registro civil. Y esto es importante porque esto compromete los espacios de las mujeres, o sea, por ejemplo, ¿no? Simplemente con esto ya se pueden comprometer espacios de mujeres, derechos basados en el sexo, pero es que además las leyes de identidad que presentaron Podemos van más allá en el sentido de que lo aseguran todas estas implicaciones con artículos concretos, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 27 de esta proposición de ley, en tema de deportes dice: en los eventos y competiciones deportivas que se realicen en territorio español, sea cual sea su naturaleza a nivel tanto federado como popular, se considerará a las personas que participen atendiendo a su identidad sexual
a todos los efectos, incluidas las categorías por sexo en caso de distinguirse, y el uso de las instalaciones sin que tal consideración esté condicionada a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno. Es decir, que se autoriza la participación en las categorías femeninas de cualquiera que manifieste sentirse mujer. Esto es comprometer la integridad física de las mujeres, el derecho a las mujeres en competir en igualdad de condiciones. Acaban de prohibir, o sea, la Federación Internacional World Rugby acaba de prohibir que mujeres, o sea, que hombres que se dicen mujeres compitan con mujeres en las categorías deportivas femeninas de rugby porque les daba unas palizas que os podéis imaginar. Entonces, no se puede sacar las categorías por sexo, porque es eso, estamos comprometiendo la integridad física de las mujeres en el deporte, estamos comprometiendo sus espacios, o sea, que para que las mujeres pudiésemos tener nuestros espacios deportivos costó lucha feminista, y no se puede comprometer todo esto en aras de una falsa diversidad, ¿no? O sea, y además, bueno, pues también se vulnera el derecho de las mujeres a competir en igualdad de condiciones. O sea que al final afirmar que cualquier varón que se identifique como mujer sin más requisito que su declaración socava los derechos de las mujeres y compromete nuestros espacios, ¿no? Y, o sea, hemos hablado de deportes, pero podemos hablar de módulos de prisiones, podemos hablar de vestuarios, o sea, creo que a ningún padre le va a hacer gracia que su hija tenga que compartir vestuarios con varones y que sienta comprometida su seguridad o su bienestar, bueno, porque hay que ser muy dispuestos y muy inclusivos. No, o sea, hay que ser serios, mantener las categorías por sexo diferenciadas y no dar lugar a que se comprometa la seguridad y los espacios de las mujeres. Y bueno, si me pongo aquí a contar casos de tropelías que ya pasaron en los países de la diversidad y la modernidad, como Canadá, es que no acaba hasta mañana. O sea, por ejemplo, el caso de Canadá, de una casa refugio que le sacaron las subvenciones públicas a una casa refugio que recogía mujeres que daba terapia e internaba también a mujeres víctimas de violencia sexual, de violencia machista, ¿no? Bueno, pues un varón que se decía mujer, se empecinó en decir que quería entrar allí como terapeuta, que estaba formado en eso, pero eran mujeres con mucho trauma que decían que no querían estar con un varón en la casa refugio, ¿no? Y menos de terapeuta. Bueno, se empecinó, o sea que llegó el caso a los tribunales, y los tribunales finalmente la cordura imperó y no le dieron la razón. Lo que pasa que como son una cultura tan diversa y tan moderna, todo esto entrecomillado, al final lo que hicieron fue retirarle las subvenciones públicas a esta casa refugio por no aceptar a un varón que se decía mujer de terapeuta, ¿no? O sea, y al final sacar servicios públicos a mujeres y comprometer espacios de protección tan necesarios como esos, bueno, pues por estas tropelías de la diversidad, ¿no? Luego, como decía, podemos hablar de más artículos, los relativos a prisiones, o sea, todos estos casos, ¿no? Porque además, como os comentaba, en las leyes de Podemos, pues tocan casi todos estos espacios donde se podría dar este compromiso, ¿no? de los derechos y de los espacios de las mujeres. Pero vamos, que solo hace falta meter o sea, no hace falta ni siquiera hacer toda una ley de identidad completa, solo hace falta cambiar la ley 3/2007, que igual van por ahí, y solo hace falta sacarlo de informe médico de disforia de género y hablar de mera declaración de voluntad para que se desplieguen todo este tipo de efectos, ¿no? Entonces, bueno, es que es una aberración jurídica que por mera declaración de voluntad, bueno, pues tú puedas ir al registro civil y cambiar el sexo, ¿no? Además, otra de sus implicaciones puede ser incluso comprometer la estadística oficial. Bueno, es que tiene un montón
implicaciones, ¿no? O sea que al final la sustitución de los derechos basados en el sexo por derechos basados en la identidad de género es, como decía, una aberración jurídica con importantes y perjudiciales implicaciones prácticas para todas las mujeres, ya quien utiliza las medidas de acción positiva basadas en el sexo, así como las políticas públicas que combaten la desigualdad entre los sexos. Y luego ya, pasando con el tema 4 minutillos, Paula. ¿Cómo? Quedan 4 minutillos, ¿vale? Ay, por Dios, que me falta lo de la infancia. Bueno, voy corriendo. Y si no, luego a través de preguntas también podemos ir contando cosas, ¿vale? Vale, nada, voy corriendo. Infancias trans. O sea, yo como feminista radical, ya el término infancias trans ya me causa cierta desazón. O sea, yo no considero que haya infancias trans, sino niños y niñas que no se ajustan a los estereotipos sexistas, ¿no? Y niños que salen de esos roles y que están, bueno, pues que no se ajustan al molde de género que nos imponen desde pequeñitos, ¿no? Por ejemplo, todos conocéis la clasificación azul para niños y rosa para niñas. Eso es un claro estereotipo sexista y se supone que a los niños debemos decirle que no hay colores ni cosas para niños y para niñas. Pues bien, defensores y promotores varios de la teoría queer dice que si a un niño le gusta el color rosa, obviamente estoy simplificando muchísimo porque se aluden a muchos más estereotipos, pero si tú preguntas, o sea, detrás de qué hay de las infancias trans, siempre hay defensa de estereotipos sexistas. O sea, solo hay que ir, por ejemplo, a las páginas como Crisalis, o sea, que tienen unos cuentos para la infancia que son terroríficos. Bueno, como decía, que si a un niño le gusta el color rosa, dice que le gusta el color rosa o que le gusta jugar con niños, es que quizás, según los teóricos queer, es que esté expresando una identidad de género femenina y por tanto es una niña. Esto supone, además de todo lo explicado, un maltrato a la infancia, porque, como ven, este término de identidad de género, estas infancias trans, están fundamentados en los estereotipos sexistas que debemos abolir. A las niñas y a los niños no les tenemos que decir que cambien sus cuerpos, sino que debemos cambiar la sociedad, abolir esos estereotipos sexistas que ordenan conductas dispares según haya nacido niño o niña. Y por último, solo una cosa que os quiero leer. Donde hay leyes de comunidad, leyes autonómicas de identidad de género, tenemos protocolos educativos que son absolutamente neurosexistas y que suponen un claro maltrato a la infancia. Por ejemplo, protocolo, y os lo voy a leer tal cual, protocolo de identidad de género de educación de Galicia. Es importante destacar que la condición de persona transexual no es deliberada o caprichosa, tampoco un trastorno mental ni del comportamiento. Es una condición con la que se nace. O sea, están hablando de identidades innatas, que se puede manifestar a partir de los 2 años y medio. Bueno, pues como quien dice, vale, que se puede manifestar a partir de los 2 años y medio, por la que el sexo sentido o psicológico, que es el que realmente determina la identidad, no coincide con el fisiológico aparente. Es, por lo tanto, un fenómeno biológico innato, dado que el cerebro es un órgano sexuado, cuyo criterio prima para todos, sobre todos los demás órganos, tanto los sexuales como los reproductivos. La identidad de género reside en el cerebro, formándose alrededor de los 3-4 años de edad. Una vez determinada, es irreversible e invariable. Esto es absoluto acientificismo, neurosexismo, o sea, ¿cómo que el cerebro es un órgano sexuado? Si eso ya está científicamente probado que no es así. O sea, el sexo no está en el cerebro, el sexo es biológico, y es que decir que el sexo está en el cerebro es uno de los argumentos patriarcales básicos que han servido en la subordinación sexual de las mujeres. Es decir, ay, tú como naces con cerebro de mujer, naces con cerebro rosa, es que por eso se te dan mejor las cosas asociadas a estar en casa, por eso se te dan mejor ciertas cosas. Estamos volviendo a argumentos patriarcales basiquísimos en nombre de una diversidad y en nombre de una inclusividad. Entonces no se puede en 2020 tener unos protocolos educativos que hablan de cerebros sexuados. O sea, es aberrante, ¿no? Entonces, bueno, simplemente para
Para finalizar, decir que hay que oponerse a este tipo de leyes porque niegan la trascendencia política y material del sexo, blindan y refuerzan la categoría del género, socavan los derechos de las mujeres basados en el sexo, ponen en riesgo nuestros espacios y además suponen una tentativa clarísima de desarticulación teórica y despolitización del movimiento feminista, ¿no? O sea, por cómo choca todo lo conceptualizado por las teorías queer con el movimiento feminista. Así que yo, desde luego, os animo a conocer más sobre las leyes de identidad, ver todas las implicaciones. En la infancia no me ha dado tiempo a nada, pero en la infancia son brutales, o sea, y luego si me da tiempo os daré algún dato más, y que veis que no estamos, que esto ni es transfobia, ni son fobias, ni todo ese tipo de acusaciones que se hacen, bueno, pues para silenciar la crítica feminista, ¿no? Estamos analizando las implicaciones prácticas, políticas y jurídicas de unas leyes de identidad, bueno, que son ciertamente peligrosas para los derechos basados en el sexo. Y ya está. Muchísimas gracias, Paula. Realmente es increíble, ¿no?, cómo se utiliza el lenguaje y aprovechando también esas brechas legales, ¿no?, para conseguir meter ese tipo de doctrinas, ¿no? Es increíble, ¿no? Incluso también la consecuencia lógica que decías, ¿no?, que va a llegar un punto, ¿no?, en el que ni siquiera va a poder haber, ¿no?, esa igualdad entre hombres y mujeres, ¿no?, en cuanto a derechos se trata. Es, bueno, es increíble. Tenemos preguntitas para ti también, ¿vale? Pero vamos a dar paso a Rocío y al final hacemos ronda para contaros todo lo que van preguntando los alumnos, ¿vale? Damos paso a Rocío. Rocío, ¿estás? Sí, estoy. Gracias. Adelante, cuando quieras. Sí, buenos días. Gracias a la Universidad Juan Carlos, que se está ocupando de un tema tan sumamente en aumento como es la pornografía. Ya en años anteriores se ha intervenido en varias ocasiones. Bueno, pues yo les voy a hablar de una forma muy práctica desde APRAN. APRAN es una asociación que viene trabajando ya hace 35 años directamente con las mujeres prostituidas o en situación de trata con fines de explotación sexual. La realidad de la prostitución desde 1985 a ahora es muy distinta. Antes pues, eran mujeres que se prostituían en sitios como son los clubes, polígonos industriales, y podríamos llamar acuartelada. Ahora es una prostitución, ha aumentado todo esto, y es la industrialización y fomento del sexo de pago y las prácticas sociales de ocio. Tenemos que ver dónde se apoya la prostitución. La prostitución se apoya siempre en la globalización para su expansión y crecimiento y se hunde en las raíces del capitalismo y del patriarcado, para asentar todas las bases de la industria del sexo y la mercantilización del cuerpo de la mujer. Es decir, cuando una mujer viene de los países siempre migratorios, pues económicamente débiles, se las trae aquí ya totalmente organizadas en redes y llegan a nuestro país, que es el segundo país de demanda de prostitución y sobre todo que se mueven cantidades ingentes de dinero incontroladas y que van siempre con la explotación sexual del cuerpo de la mujer. Un producto que se vende y que puede ser desechable en cualquier momento. Por lo tanto, esto tiene su caducidad. Es una mujer que mientras haya puteros que la estén demandando y con las prácticas sexuales, tanto virtuales como no, estas mujeres están a demanda de todo el servicio que los hombres y la sociedad pues está negociando con ellas. Quiero decir que todo esto ha aumentado muchísimo y la crisis sanitaria del COVID-19 pues es una situación que las mujeres no han dejado de utilizarlas. Parece mentira que una crisis sanitaria como el COVID, pues en el conjunto de la sociedad española haya tenido unas consecuencias especialmente perniciosas. ¿Por qué? Porque las víctimas, han aumentado las víctimas de trata y así como las personas que están ejerciendo la prostitución fuera de los marcos prostitucionales a gran escala. Se multiplica la explotación en formas digitales, aumentando en los foros como webs, páginas virtuales, trasladando de los prostíbulos locales que había cerrados, espacios invisibles, se han multiplicado a los pisos particulares y el estado de alarma pues hemos localizado casi 938 espacios que estaban las mujeres totalmente encerradas y trasladadas a petición de los demandantes
y de los puteros y convirtiendo a estas mujeres invisibles y además con unos riesgos tremendos porque las solicitaban y iban en un taxi al lugar donde el demandante solicita con el riesgo de la inestabilidad e inseguridad. Incluso en el servicio que hacían se la descontaba lo que costaba ese taxi. Como vemos, todo esto nosotros nos centramos en las necesidades de las mujeres y sobre todo si estas mujeres son obligadas a determinados servicios de clientes a través de la red, imagínense ustedes la inseguridad que les proporciona y la inseguridad que no saben dónde van ni a lo que van. Yo creo que hay una cosa importante, que mientras exista estas redes de explotación, esto no va a acabar. Esta explotación y se aprovechan de todas estas mujeres débiles, inseguras, mal informadas, que son pues eso, como meros paquetes en los cuales los podemos utilizar y enviar a cualquier domicilio con el riesgo que esto supone. El COVID no ha parado, no, esta demanda ha continuado, esta demanda ya se han buscado los puteros sus estrategias y bueno, pues estas mujeres son trasladadas con una facilidad enorme y además si son niñas, porque ahora hay menores en todas estas tipos de mujeres que son utilizadas y luego el phishing pues es una práctica muy usual que son empresas de servicio para manipular y hacer acciones que se deben realizar cuando quieran en la manipulación y son estafadas a veces dada la vulnerabilidad y la exposición sin filtros a las redes. Las consecuencias más inmediatas que han sufrido las mujeres ha sido aumento de su deuda, la manutención, el vestuario, el crecimiento de la violencia física y psicológica que se ejerce sobre ellas y el mayor aislamiento del control de movimientos que tienen estas mujeres. Esto aumenta los riesgos también de contraer el ITS y otras enfermedades de transmisión sexual. Significativamente a esto hay un crecimiento alarmante del número de mujeres y niñas para la industria del sexo y la explotación sexual. Y se comercia con estas mujeres y niñas de diferentes caras, como es bueno, pues el sexting, que es el envío de mensajes y fotos de contenidos eróticos y que se puede manipular a tu libre conveniencia. Esto es muy peligroso para las mujeres y sobre todo porque su intimidad se las ha violado totalmente. La conexión que tiene la prostitución y la trata con la pornografía es un daño y la violencia que se ve en la pornografía es real. Y las causas son terribles y las secuelas en la mujer, puesto que se le está utilizando de cualquier manera, de cualquier forma, y violando su intimidad y su riesgo a contraer unas determinadas enfermedades. Los puteros se buscan en las mujeres fantasías sexuales, que encuentran en la pornografía y también en esos cuerpos añeñados y vírgenes, según ellos, que pueden demandar en estas prácticas sexuales del porno. Y se forman pues conductas ligadas a la pedofilia y a otras enfermedades que pueden aumentar y sobre todo cuando son utilizados por menores, porque estas formas las pueden utilizar digitalmente cualquier menor de 10, 12 años y de la plena adolescencia. Durante la última semana, los medios de comunicación nos han alertado de la venta de medios de cuerpos de muñecas, de silicona, de tamaño real, además pues en Amazon se ha podido ver, y también de muñecas completas de tamaño real, como si fueran las niñas que ellos solicitan, y que yo no sé si ustedes lo han visto, en Baba, yo no sé si se verá, pero es una página que han quitado ya de Amazon, pero que ha sido un poco divulgada y utilizada por muchos demandantes. También con este aspecto de niña, es una práctica pseudomasoquista. A veces también ellas pues,
se anuncian con estas prácticas y yo creo que esto pues, ha aumentado y la pedofilia se alimenta de esta manera tan natural y fácil, económica, y que nos debe plantear qué pasa en nuestra sociedad. A mí me parece que ahí nos estamos planteando algo en la sociedad, sobre todo, que esto lleva necesariamente el consumo de cuerpo de niñas y mujeres y la exigencia de las prácticas más violentas y sórdidas. Esto nos lo cuentan a veces las mujeres y claro, ellas están muy inseguras, están mal informadas y sobre todo estas prácticas están aumentando, ha ganado terreno y ha puesto las nuevas tecnologías a su servicio. Y claro, la pornografía es una prostitución grabada y a veces grabada con mujeres violadas, que son violadas y que está difundiéndose como violan a una mujer. Sin embargo, yo creo que estas realidades tan distintas y en países como en Suecia me han mirado la atención, donde la prostitución es abolida, pero sin embargo se permite la pornografía. Esto nos lo tenemos que interrogar en nuestro país y que no lleguemos a esto, porque si esto surge es que permite fotografiar y grabar la prostitución. Me parece muy grave. Cada vez es menos frecuente encontramos a las mujeres posicionadas en nuestras calles. Saben ustedes que han cerrado los clubs. Entonces, claro, todo esto pues, ha aumentado la utilización de las webs, la utilización de Internet y otras series de todo lo que se está hablando aquí. Creo que los demás ponentes lo han, Fiscal y Paula, lo ha expuesto perfectísimamente y yo estoy exponiendo un poco la práctica, lo que nosotros nos encontramos y lo que sufren estas mujeres y cómo las vamos a apoyar en este sentido. Yo creo que la industria de pornografía es pionera en las nuevas tecnologías. Hoy, cualquier persona que tenga acceso a Internet, también nuestros menores pueden tener acceso a la pornografía. Y diferentes estudios confirman que el 30% del tráfico de la red pornográfica es cada vez mayor y es visitada en Amazon, en Netflix, en Twitter. Todo esto está al alcance de cualquier persona o cualquier menor que pueda utilizarlo y que esto tiene unas graves consecuencias psicológicas en cualquier menor, porque la utilización de estas redes y la utilización y el cuerpo de las mujeres expuesto a cualquier precio o a cualquier red de Internet, pues surgen todos estos roles que son sexuales y que a veces pues, nuestros adolescentes lo están, sin darse cuenta, sufriendo porque lo están viendo y esas necesidades les son cubiertas por todas estas mujeres que son trasladadas y niñas en estas prácticas de uso. Prácticas de uso que son sometidas, subordinadas y deseo siempre de los varones, con una desigualdad increíble, porque el que paga manda y puede utilizar cualquier cuerpo de mujer a cualquier hora y con cualquier servicio o necesidad que tengan. Una vez que el cuerpo de la mujer es un salario y un producto de negocio, pues esto hay que empezar a prevenirlo. ¿Y cómo se previene esto? Nosotros nos parece muy difícil y hoy lamentablemente se mantienen los niveles de privilegio de los hombres sobre la mujer. No existen relaciones igualitarias, tampoco en las sociedades más avanzadas. Cualquier violación del cuerpo de una mujer puede convertirse en sexo y placer para los hombres. Esta es la verdad y la esencia de la pornografía. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues yo creo que el control de las redes sociales, de la educación, lo ha dicho el fiscal totalmente, Fidel, que claro, estos niños tenemos que educar no solamente en el aspecto de que estas redes vayan desapareciendo, sino también en nuestras casas con un control, con una especie de decir, bueno, nuestros hijos o nuestros sobrinos o nuestros jóvenes no pueden utilizar esto, porque a la vez se ve que es una insatisfacción y sobre todo que produce unos deterioros psicológicos en el hombre que luego esa insatisfacción lo van desarrollando a través de su edad. Nunca estarán satisfechos con el placer que puede producir cualquier acto sexual. Gastamos energías en abolir, en regular, que por supuesto que hay que abolir la prostitución, eso no hace falta. Esto es una cosa que ya todas las feministas y todo, cualquier foro de este tema, somos abolicionistas, pero siempre tenemos que amparar la libertad
de la mujer y sobre todo los derechos de estas mujeres. Hoy la prostitución es una forma más de ocio. Y esto no nos podemos evadir de ello, puesto que se está viendo y con el COVID se ha visto más y con las nuevas tecnologías pues la crisis ha aumentado. Y la crisis sanitaria no ha disminuido en la demanda de estas mujeres, al contrario, el COVID-19 ha logrado que se multiplique exponencialmente toda esta situación. Y las mujeres sufren una mayor violencia, invisibilidad y crueldad. Esto es cierto, y no es cierto porque lo diga una experta o tengamos el expertise, no, es que diariamente las mediadoras que trabajan en APRAN, que son mujeres supervivientes de la trata, se introducen en todos los sitios invisibles, en pisos, en todos aquellos que vamos detectando dentro de la Comunidad de Madrid, y se ve cada vez que esto no ha disminuido la demanda está exactamente igual, incluso ha aumentado, y nosotros tenemos que poner, no una solución, pero sí tenemos que servir de puente a la administración para decir lo que esto está pasando en esta época de COVID, lo que estas mujeres están sufriendo, esta desigualdad, esta violencia y sobre todo que el diseño de las políticas públicas esto lo contemplen. ¿Para qué? Para dar una solución. ¿Con qué? Con una ley que se debe establecer, como se debe establecer contra la trata, porque sin esta ley las ONGs que estemos trabajando y todas las personas como es Paula, como es otra serie, que están profundizando en este tema y que nos estamos luchando porque esto no sea y que esta violencia desaparezca, estemos todas y den respuesta a las instituciones para que se haga una maquinaria de legislación que proteja a nuestras mujeres. Porque no sirve la buena voluntad, no todo vale en este tema, esto es muy difícil, ya llevo casi 36 años en contacto con ellas y desde luego sí que veo que cada vez ha empeorado, cada vez ha aumentado, y la trata en nuestro país sigue demandándose, sigue utilizándose cada vez los cuerpos de menores. El putero está demandando cuerpos carne joven, como yo la llamo, y esto no puede continuar, porque si esto continúa, la pornografía va a continuar y cada vez la mujer es un arma, es algo que se puede utilizar como cualquier bebida que te puedes comprar a bajo precio y un objeto de consumo más. Avanzar en la lucha contra la trata y la explotación es importante y es importante que la sociedad lo conozca y es importante que la sociedad no crea que están ahí, que son mujeres que, bueno, pues pobrecillas. No, no, no. Son mujeres que han venido y que están en nuestro país y que están desarrollando unas prácticas de uso que son totalmente inhumanas y si acaso o a veces no cumplen con esa necesidad que el varón, como nosotros hemos podido comprobar en los pisos, si el varón no ha quedado satisfecho con ese servicio, hay otra que la puede sustituir y hay otra persona que puede hacerte esa necesidad, ese servicio que tú has solicitado si esta no te la ha hecho bien. Yo creo que esto es un producto más, es un objeto de consumo que en una sociedad en pleno siglo XXI tiene que desaparecer y que tenemos que luchar. Luchar todos los que estamos aquí en esta mesa hoy, todas las universidades que estáis sensibilizando y sobre todo que los poderes públicos se responsabilicen de algo que tenemos que hacer mutuamente, las ONGs y la administración. Y así es la manera de avanzar, de sensibilizar, de educar, porque a mí me parece que empecemos a educar en los colegios. A veces en los colegios los padres, ay no, porque la prostitución, mi hija es menor y ¿cómo vamos a iniciarla en esto? Ahora todavía no es tiempo, ya cuando sea mayor. Señores, si están utilizando las redes, si sus hijos están viendo esto sin ninguna necesidad, ¿por qué no hablar? ¿Por qué no decir qué son esas mujeres, cómo vienen esas mujeres, qué situación están pasando y la gravedad de una mujer cuando es utilizada, vendida como un cuerpo más, como un artículo más de consumo a cualquier usuario que la pueda solicitar? Yo me gustaría también decir que la reforma legal que se debe considerar en el Observatorio de Fiscalía del Estado cuando la lucha contra la prostitución abusiva es acertada. Yo creo que las mujeres cuando vienen aquí tenemos que trabajar todos conjuntamente, Fiscalía,
Cuerpo de Seguridad del Estado, ONGs, y empezar a trabajar con ellas organizadas y sobre todo defendiéndolas de una manera integral. A la mujer no se le puede coger solo del aspecto jurídico, es desde el aspecto jurídico, el aspecto social y sobre todo con todos los convenios que hay, que es el convenio de Varsovia, el Estambul y todos los avances que ha habido en nuestra legislación. Es urgente, yo creo, que acomodar la legislación española al convenio para la represión de la trata de personas y explotación de la prostitución ajena. España se ratificó en el año 1962 y que prevé la responsabilidad penal del dueño del local y que ejerce la prostitución con mujeres. El artículo 1 y 2 de este convenio, referidos a cualquier forma de proxenetismo, incluido el proxenetismo lucrativo, debe volver al marco judicial español. Y bueno, ya no me quiero meter en esto porque son los juristas, los fiscalistas y los que tienen que organizar esto, pero sí que conjuntamente con las ONGs creo que haríamos un trabajo totalmente coordinado y a beneficio siempre de las mujeres. ¿Cuál es la clave para enfrentar este problema? Pues es muy difícil. Yo les diría que después de estos 37 años de trabajo, es difícil de que esta mujer la podamos ayudar porque ella ha venido por una necesidad económica y esto, como no se la sustituyamos por algo, nunca lo vamos a lograr. A la mujer no solamente hay que darle esta ley y que ella sea testigo protegido, apoyándola en el piso en el que tenemos de protección, sino que hay que darle luego alternativas de trabajo, porque si no estas mujeres nunca saldrán de la situación en la que se encuentran. Ellas han venido aquí para ganar un dinero no fácil, rápido, pero que nosotros lo tenemos que garantizar sobre todo con las leyes establecidas y sobre todo garantizar ese derecho que tanto hablamos, que tienen sus derechos, pero ese derecho va unido también a otras necesidades económicas que ellas tienen y que sin esas necesidades, como no las apoyemos, estas mujeres volverán otra vez a prostituirse y revictimizarse en un abuso totalmente emocional y sobre todo de petición de unos puteros que cada vez aumentan y cada vez la demanda es mayor con unas prácticas totalmente inusuales. Necesitamos reformas que acaben con la permisividad frente a la explotación sexual, que abandonen la hipocresía que subyace en los discursos de la libre elección, que avanzan en la penalización eficaz de quien se lucra de la prostitución ajena. ¿Quién se está lucrando de todo esto? Pues todas esas redes totalmente organizadas que deben penalizarse y que deben castigarse con mayor dureza. Yo creo que nadie se ofrece para ser esclava. Y si alguien lo hiciera, el Estado y la sociedad democrática e igualitaria no puede avalarlo ni darle reconocimiento jurídico o valor social. Sería estar o permanecer las personas que permanecieran en esa situación por una necesidad económica y además por una falta de acercamiento hacia ellas y de herramientas que les haga salir de esa situación de desigualdad y de esa situación, sobre todo de esclavitud y de marginación que están sufriendo. No existen, no tienen identidad, son mujeres que hasta que logran sus papeles, son mujeres que no existen, no tienen identidad, y cuando las encontramos con ese sueño que han venido a Europa a encontrar algo mejor, se han encontrado algo mejor, algo mucho peor, no saben dónde están, son llevadas a los clubs y solicitadas por hombres que las ponen el uniforme, como ellas dicen, para que trabajen y no les dan ninguna otra oportunidad. Son imposibles, son esclavas de una red, son esclavas de una sociedad de consumo, de un consumo que va en aumento y cada vez mucho más en deterioro de la igualdad y de los derechos que cualquier mujer puede tener. Somos sin duda la puerta de entrada de confianza de las instituciones, APRAN. APRAN llevamos ya, no solamente las ayudamos cuando ellas llegan, sino que nosotros nos desplazamos, como he dicho anteriormente, con las mediadoras en una unidad de rescate, nos acercamos a los clubs y allí donde ellas pueden estar, con el grave peligro que las supervivientes tienen y que
¿Por qué tenemos esta superviviente que yo aplaudo estas profesionales? Hace cosa de un año han obtenido el título a través de la UNED, porque saben ustedes que sin una titulación jamás lograremos que estas mujeres puedan subsistir o buscar un trabajo. Entonces, a través de la UNED se les ha dado el título de mediadoras y así vamos, pues yo creo que cubriendo esas necesidades y formando a estas mujeres para que paso a paso aumenten e informen a otras más con graves riesgos, pero siempre acercándose a las mujeres. Sin este acercamiento, estas mujeres jamás van a salir. Podemos hacer unas grandes jornadas, podemos hacer grandes comunicaciones, que entre todos, por supuesto, lo vamos a lograr, pero sobre todo hay que informar, hay que acercarse a ellas y no tener ningún prejuicio a que esta mujer no pueda salir. Esta mujer puede salir si la legislación nos apoya, si hay una ley que totalmente las proteja y que las ONGs estemos totalmente organizadas con los mismos derechos, con los mismos objetivos y con la misma metodología. Nosotros estamos en 6 comunidades autónomas. Creemos que esto, desde que estamos trabajando, pues las mujeres se han informado más. Hemos logrado ir a ellas y que esas mujeres luego son libres de acceder o no, pero al menos están informadas, al menos saben sus derechos y al menos saben que hay alguien que se está preocupando y que la ley o nosotros somos el puente para que la administración o cualquier necesidad económica que tengan la podamos informar y podamos transmitirles para que ellas se lucren al igual que otra persona. Es muy difícil, ya saben ustedes que para ellas vienen siempre sin papeles, son mujeres que están en una situación ilegal. Entonces lo que procuramos lo primero es, en coordinación con Fiscalía y con Policía, tener esos como testigos protegidos, esos papeles y luego darles las alternativas para un posible, según sus habilidades, trabajo o regreso, porque a veces hay mujeres que retornan, no las más, sino que bueno, las que quieran puedan retornar con un retorno seguido, en coordinación con otras asociaciones de los países de origen, para que no vuelvan a revictimizarse o las vuelvan a utilizar y vuelvan a estar en situaciones de mayor vulnerabilidad. Y nada más. Yo creo que lo único que quiero decir es que APRAN está totalmente abierta a cualquier coordinación que podamos tener con cualquier experto, como es en este caso Fidel, Paula y otras, y la propia universidad, y que podamos sensibilizar a nuestros jóvenes para que no utilicen a estas mujeres, porque detrás de esta pornografía, de estas páginas y de estas redes, está siempre una situación de mujeres y niñas en situación de trata y explotación sexual. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Encantados de haber podido contar contigo también. Como decías, esta ponencia ha cerrado una mesa redonda que ha ido desde lo legal, ¿no?, a la puesta en práctica, ¿no?, al pie de calle. Y bueno, pues queríamos un poco, la media hora que tenemos ahora, trasladaros un poco las preguntas que tienen los alumnos en vuestras ponencias, ¿no? Más o menos vamos a tener como unos 10 minutillos por cada ponente y si queréis os voy haciendo todas para que podáis ir contestando una a una y sea todo un poquito más fluido, ¿vale? Entonces, empiezo con Fidel y le preguntamos, en primer lugar, ¿por qué es tan difícil quitar este tipo de contenidos perjudiciales que están al alcance de todos? Eso por un lado. Luego, en caso de que los menores de edad cometan algún delito y refieren una franja de edad, por ejemplo, entre 9 y 12 años, dicen, en ese caso, ¿no?, ¿cómo se procede en estos casos, ¿no? Por otro lado, ¿por qué la ley no es más drástica con este problema social, ¿no?, como puede ser en otros países en similitud? Y luego, si tanto la LECRIM como en la CP se centran en la pornografía infantil, ¿la pornografía de adultos no tiene ninguna otra regulación? Esas son las preguntas que te trasladan, Fidel. Sí, pues vamos a ver. ¿Hola? Sí. Sí, perdón. Sí, pues vamos a ver. A ver, en primer lugar, la retirada de los contenidos. Claro, es un asunto realmente difícil porque todo lo que se hace a través de redes, una vez que se viraliza, es muy difícil porque hay que acudir a múltiples portales para llevar a cabo esa retirada.
Cuando estamos hablando de archivos de pornografía infantil que se pueden difundir en un centro escolar o en cualquier otro sitio, una vez que comienzan a distribuirse a través de WhatsApp o a través de redes sociales, a través de los menores, se cuelgan periódicamente en distintos portales y hay que ir llevando a cabo esas retiradas, pero de manera individualizada, dirigiendo oficios a cada uno de los portales. La retirada se puede hacer y de hecho se hace. Viene prevista como tal en el apartado 6º del artículo 510 del Código Penal. Se puede proceder a esa retirada. Se bloquean también los contenidos. Están colaborando las redes sociales en la retirada de los mismos. Tanto Facebook como Instagram, en casi todos podemos acudir al tema de la bandera para retirar el contenido. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que el contenido se ha viralizado, es francamente difícil, y más cuando estamos hablando de páginas o portales en el extranjero. No obstante, se puede y se hace. En relación con el tema de los menores, pues la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad del penal del menor concreta en su artículo 1 que esta ley está indicada para los hechos cometidos por mayores de 14 años y menores de 18. Para todos los hechos cometidos por mayores de 18 ya nos vamos al Código Penal de 1995, modificado sucesivamente. Y respecto de los menores de dicha franja de edad, es decir, menores de 14, el artículo 3 de la Ley 5/2000 de responsabilidad penal del menor ya deja bien claro que cuando sea menor de 14 años no se exige responsabilidad con arreglo ni a esta ni a otra ley. Lo único que se hace es pasar testimonio a protección para, en la medida de lo posible, y respecto de ese menor de 14 que ni siquiera puede ser considerado como menor infractor, se puedan adoptar las medidas sociales de protección y educativas necesarias para que, evidentemente, comience el desarrollo de la actividad por otras vías. En cuanto a la tipificación de los hechos. La pornografía ahora se ha estandarizado. Los menores son, en ocasiones, productores de pornografía. En ocasiones llevan a cabo comportamientos de acoso respecto de otros. Son, como he dicho antes, capaces incluso de extorsionar a mayores de edad a los que han engañado para que le faciliten ese material de carácter pornográfico, esos desnudos, esas actuaciones sexuales explícitas. Y con ese material extorsionan y hacen de todo. Distinguimos entre el delito de pornografía infantil, porque hace referencia, en todo caso, a menores de edad, pero existen también grabaciones subrepticias de relaciones sexuales llevadas a cabo por adultos que no eran conscientes de que estaban siendo grabados, pero pueden encontrarse con dichas imágenes difundidas en portales de pornografía. Aquello tiene una responsabilidad y tiene una tipificación, pero ya nos vamos a otra serie de delitos, como puedan ser delitos contra la intimidad. Cuando hablamos de este tipo de delitos de carácter personal cometidos y difundidos a través de redes sociales, entran en juego, por un lado, la intimidad, por otro, los bienes jurídicos protegidos, sin necesidad de profundizar demasiado, porque no todos somos juristas, son distintos. Evidentemente, hay cosas que afectan a la intimidad, al desarrollo del menor, y al mismo tiempo podemos hacer referencia también en el descubrimiento y revelación de secretos o a la integridad moral. Esa relación sexual que está siendo difundida, en la que dos personas consienten en mantenerla pero no son conscientes de la grabación, afecta a su intimidad. Estaríamos en otro delito distinto de la pornografía infantil. En relación con la última intervención de Rocío, ha hecho referencia me ha venido a la cabeza un asunto que durante el COVID, pues igual, como ella hacía referencia, pues igual el putero ha tenido pues menos posibilidades de llevar a cabo según qué servicios, pero se podía ir a trabajar. Pues bien, nos hemos encontrado con contratos de trabajo a mujeres regulares como actriz o artista
para poder llevar a cabo grabaciones de esas relaciones sexuales que mantenían con terceras personas. Es decir, es un negocio que mueve muchísimo dinero y se buscan la fórmula para poder continuar ejecutándolo. En relación con la última de las preguntas, que es que y me he ido, porque claro, me despisto porque son muchas cosas. ¿Me la podría recordar? Sí, claro. Por otro lado decían que ¿por qué la ley no es más drástica con este problema social como lo hace en otros países? Y si tanto la LECRIM como en la PC se centran en la pornografía infantil, ¿qué tipo de regulación o legislación habría para la pornografía de adultos? Bien, a ver, en relación a la pornografía infantil no cabe ninguna duda, el sujeto pasivo del delito es el menor y por lo tanto está tipificada como tal en el artículo 189. La difusión de esos contenidos a menores que pueden afectar a su desarrollo y demás son delitos de provocación y exhibición sexual de artículos 185 y siguientes. Ahora bien, pornografía consentida, realizada por mayores de edad, actores, actrices, no está tipificada. Es un producto a día de hoy totalmente legal. Dentro de este tipo de artículos, dentro de este tipo de contenidos, sí existen aquellos donde los protagonistas de dichas imágenes o vídeos no han dado su consentimiento. Y en este caso ya nos encontraríamos con delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Nos podemos encontrar también con otra serie de contenidos en las que el protagonista del archivo o del vídeo ha enviado a una tercera persona ese archivo para su uso propio, dentro de esa relación íntima que mantienen dos sujetos y este a su vez lo difunde. Ahí ya sí estaríamos hablando de un delito contra la intimidad y el contenido o no de material pornográfico del mismo pues dependerá del ámbito en el que el mismo haya sido publicado. En cuanto a las penas y a la legislación drástica, pues vamos por partes. Es decir, la distribución de pornografía infantil en España está castigada con pena de hasta 9 años de privación de libertad. Si en esa producción de pornografía se lleva a cabo cualquier tipo de acto constitutivo de abuso, bien sea introducción de objetos por vía vaginal o anal, podríamos estar hablando también de la comisión de delitos de abuso sexual con introducción de objetos, también con grandes penas. Por lo tanto, la ley española no es especialmente benévola en comparación con ningún otro Estado en derecho comparado. Es más, son todas muy análogas, todas las legislaciones. Muchas gracias, Fidel. A raíz de esto que explicabas, han surgido dos preguntas más. Y me dicen que por qué los poderes públicos no actúan frente a los grandes portales de distribución de pornografía, como por ejemplo Pornhub, o si esto efectivamente no atenta claramente contra la infancia y la mujer. Y luego, dentro de la pornografía, dicen que ¿y qué pasa si en estos casos no se incurre a otro delito, como puede ser la intimidad o la trata? Sí, vamos a ver. En cuanto a los portales, sí existe una posición activa por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que realizan ciberpatrullaje. Es decir, ellos detectan y analizan distintos contenidos para poder determinar, uno, si existen conductas en las que alguno de los protagonistas está siendo, dentro de lo que se pueda observar, coaccionado o está siendo sometido a una conducta en contra de su voluntad o, por el contrario, aparecen menores de edad, en cuyo caso es delito siempre. En segundo lugar... ¿Hola? Sí, perdón. Esto en cuanto al tema de poderes públicos. En cuanto a la comisión de otros delitos, evidentemente, es que, vamos a ver, cuando alguien cuelga un determinado vídeo en un determinado punto, la policía, con el mero visionado, no sabe si se trata de una actriz que está desempeñando un papel de víctima o si realmente está siendo víctima. No obstante, se analiza y si existen dudas, se intenta localizar al que haya emitido el vídeo
Problemas que tienen este tipo de investigación, como decía anteriormente, es decir, quién lo ha colgado, de dónde lo han obtenido, dónde se ha producido, porque estamos hablando de una industria mundial y por lo tanto tiene muchas dificultades. Encontrar al autor material que realiza ese tipo de agresiones a los menores, ese tipo de agresiones sexuales que posteriormente son grabadas y reproducidas, es muy complicado porque generalmente se realizan en el extranjero. En aquellos casos en los que estamos hablando de archivos de contenido pornográfico producidos en España mediante engaño, es más sencillo porque ya en los propios vídeos, tanto las estructuras de las viviendas pueden dar lugar a pistas sobre dónde se han realizado y desarrollado los mismos. Nos encontramos con cosas que a priori pueden parecer indefensas, pero yo hacía referencia antes a juegos en caso de niños pequeños. Existen juegos maquiavélicos donde los menores, por ir ganando puntos, sin tener ni siquiera la mínima consciencia de lo que están haciendo, van llevando a cabo retos delante de la cámara. El menor lo que se encuentra realmente es pues una pantalla de carácter infantil con dibujos donde hay un contador de puntos que, atendiendo a las distintas posturas que el juego le va pidiendo que realice, van ganando puntos y por lo tanto premios o acceso a otros contenidos como puedan ser episodios de series de dibujos que les gustan a los niños de esas franjas de edades o cualquier otro tipo de recompensa. El caso es que el niño, jugando y siguiendo las instrucciones de ese juego, llega a desnudarse y llega a hacer actos que posteriormente son vendidos o distribuidos como pornografía. En estos casos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, viendo las posturas y las secuencias, pueden interrelacionar que esos niños estaban jugando, estaban siendo captados cuando jugaban a ese juego determinado. De ahí van elevando las investigaciones, pero suelen ser cuestiones internacionales porque el que capta al menor y el que ha colgado el juego en un Instagram al que juega un niño de España, pues se puede encontrar en Estados Unidos, pero al mismo tiempo otro de los captadores puede estar en España y la niña, la víctima, estar en Estados Unidos. Por lo tanto, son investigaciones muy difíciles, pero tengo que decir que son investigaciones que conocemos porque las llevamos a juicio y porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan muy bien en cooperación con fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los países. Por lo tanto, se persigue y se lucha, lo que pasa es que no es suficiente, es una industria muy grande. Durante el tiempo del COVID nos hemos encontrado con que los padres, al pasar mucho más tiempo en casa con sus hijos, han estado mucho más tiempo pendientes de las redes sociales y de los contactos, lo que ha dado lugar a que se interpongan muchas más denuncias por estos hechos, pero además con mayor conocimiento, donde desde docentes chateaban con los menores y les pedían determinados contenidos, o organizaciones colgaban este tipo de juegos donde el menor ofrecía esa serie de contenidos. ¿Qué es lo que pasa? Que esos juegos sirven para captar unas imágenes inicialmente, pero esos juegos suelen ir acompañados de otros chats. Entonces, aquellos menores que parece que bueno, pues han ido ofreciendo un mayor número de contenidos son contactados posteriormente a través de otra serie de chats. En este caso, generalmente ya mayores de 12 años que pueden tener WhatsApp o Instagram. Y ya a partir de ahí la cosa dificulta. Existen casos donde el menor ofrece contenidos y recibe recompensas. Y recibe regalos de Amazon en su vivienda a cambio de seguir facilitando ese tipo de contenidos. Existen menores que ofrecen esos contenidos porque cree que se encuentran en una situación sentimental o amorosa y por lo tanto, pues, ¿cómo no le van a enviar ese contenido a un ser querido? Existen menores y hemos celebrado juicios bueno, en torno ya de 17 años, pero que tenían la creencia de que habían mantenido relaciones sentimentales durante más de 2 años a través de la red con personas que se encontraban en el extranjero, cuando resulta
que todos esos contenidos se los ofrecían directamente a una conocida del colegio, que a su vez los distribuía a terceros. Entonces, estamos hablando de tipologías delictivas pues muy complicadas. Con esas imágenes, además, en ocasiones, cuando ya no estamos hablando de una organización, pero es que inicialmente cuando se denuncia y se investiga no se sabe qué hay detrás. El perfil es falso, es todo falso y la persona que está detrás de esos perfiles puede ser el vecino, puede ser un pariente, puede ser un compañero de clase o una persona que se encuentra en otro continente. Pues bien, es muy habitual que una vez que se ha obtenido esos archivos, los mismos se cuelguen también en páginas de contactos para molestar, para intimidar, para coaccionar con un número de teléfono ofreciendo también esos servicios sexuales. Tenemos también ejemplos de vídeos de señoras que decían prostituirse voluntariamente, que han sido grabadas y posteriormente extorsionadas para que no se difundieran esos vídeos. Entonces, la casuística es muy amplia, las penas son duras, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hemos de decir que están haciendo muy buen trabajo, tanto a nivel nacional como internacional. Muchísimas gracias, Fidel. Realmente es increíble todo esto. Uf, madre mía, si no te lo cuentan, no te lo crees. Eso es que es ficción. Madre mía. Vamos a pasar con Paula, que también tenemos preguntas para ella. Te voy diciendo. La primera es, ¿qué querías decir cuando hablabas de erradicar el género de ordenamiento jurídico? Esa ha sido la primera pregunta. Por otro lado, preguntan, ¿no? Dice, según el feminismo, ¿cuál sería la mejor forma de integrar leyes de defensa para las personas no normativas trans, ya que son personas que también sufren rechazo social? Y esta misma persona dice, ¿qué opinión tienes sobre las trans-exclusionary radical feminists, que muchas niegan e incluso acosan a personas trans? Por otro lado, tenemos otras dos preguntas. Una dice que le choca un poco lo que decías con lo de la mera declaración de voluntad, ¿no? De cómo hay hombres que pueden beneficiarse, ¿no?, de aspectos que efectivamente benefician a la mujer. Y finalmente, esta es un poquito más larga, porque además viene con reflexión, pero dice que, bueno, que has hecho referencia al documento Yo Guía Carta como un documento que influye para que se legisle en favor de la identidad de género. Y, bueno, pues hace la pregunta de pues, cómo se puede, ¿no? O sea, cómo, según cada cual siente su sexualidad sin un criterio serio y que, por tanto, en el fondo, cómo se puede llegar a legislar la personalidad de la persona. Entonces, bueno, luego hace una reflexión con una frase de Chesterton en la que acaba preguntando, pues, ¿qué te parece esta frase, ¿no? Que aunque, a ver, la frase es que al hombre se le quita lo trascendente, no se le deja lo natural, sino que se le deja en lo antinatural, ¿no? Entonces, ¿qué te parece esta frase? Que si no le parece que todo esto puede llegar a convertir al hombre en un manojo de pulsiones y solo se queda en eso, en un manojo de pulsiones. No sé si me he explicado bien con esta pregunta, es que al ser muy larga... Bueno, nos ponemos filosóficas, está bien. Gracias. Bueno, empiezo, ¿no? Voy a empezar por la última, precisamente, con la frase de si no saca lo trascendente, no queda lo natural, no queda lo antinatural. Como digo, eso es una cuestión filosófica. A lo que le interesa al derecho es ser sujetos de derecho con unos derechos humanos y unos derechos políticos, cívicos y sociales definidos. Entonces, no nos interesa la identidad ni el sentimiento interno de cada uno, ¿no? O sea, su manifestación de la personalidad no es legislable, ¿no? Y mucho menos cuando abre la puerta a estas autodeterminaciones del género, que, como decía, como expliqué, socavan los derechos basados en el sexo, pueden poner en riesgo las políticas relativas a la igualdad entre sexos y comprometer nuestros espacios. Entonces, bueno, entiendo lo que quiere decir la frase, pero ya digo, nos ponemos en un plano filosófico del que no estudia el derecho, ¿no? O sea, que a nosotros nos interesa tener sujetos
derechos y sujetos políticos con derechos definidos, y esos derechos no se basan en las identidades ni en las subjetividades de nadie. Luego, respecto a erradicar el género del ordenamiento jurídico, no. O sea, yo lo que dije es que las leyes tienen que tener la clara finalidad de erradicar, de abolir el género, es decir, de abolir todos esos estereotipos sexistas que además impiden el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Bueno, esta es otra de las falacias también que se cuentan desde el movimiento transgénero. Y es que la identidad de género es el desarrollo de la personalidad, y eso es absolutamente falaz, porque es que la identidad de género precisamente está basada en esos estereotipos sexistas, y entonces lo que hace es, lejos de desarrollar ese libre desarrollo de la personalidad, lo que hace es constreñirlo, ¿no? Y bueno, pues seguir encuadrándolo en esos estereotipos sexistas. Y, por tanto, que me voy ya por los cerros de Úbeda, lo que quiero decir es que las leyes tienen que estar orientadas a acabar con la desigualdad estructural, y una de las herramientas de perpetuación de la desigualdad estructural es el género, y por tanto el ordenamiento jurídico debe abolir el género, o sea, tener normas orientadas a abolir el género. Por eso es muy preocupante que dentro del ordenamiento jurídico, a través de diversas leyes, se metan los conceptos de identidad de género y de expresión de género, o de multiplicidad de género, con no a género, no, bueno, todos estos términos, porque lo que hace es, lejos de erradicarlo, perpetuarlo y blindarlo jurídicamente. Luego, tema que me preguntaba, TERFs, tema TERFs, o sea, el tema que comentaba de Trans Exclusionary Radical Feminists, ¿no? El acrónimo este en inglés de feministas radicales trans excluyentes. Vamos a ver, eso es insulto, eso es injuria contra las feministas que estamos explicando las implicaciones de las leyes de identidad, y que estamos explicando eso, todas estas consecuencias prácticas, políticas y jurídicas, ¿no? Y es una estrategia de silenciamiento. O sea, yo cuando empecé a hablar de esto, porque eres una tránfuga, porque vas en contra de las personas transexuales, eres una TERF de mierda, o sea, ya te digo que lo de TERF es un insulto hacia las mujeres que explicamos esto. Y además, siempre que me han llamado TERF, siempre, porque vamos, ya me han llamado unas cuantas veces TERF, como contaba al principio, antes de empezar las jornadas, antes de que llegarais, bueno, todos, pues vengo de pasar día y medio de una campaña de odio en redes brutal, y siempre, o sea, y TERF es lo primero que te llaman, pero es que después de TERF viene o una amenaza o más insultos, o sea, es una estrategia de silenciamiento para bueno, pues para tratar de que te calles, para tratar de amedrentarte, y son insultos. Jamás en mi vida he visto a una compañera feminista radical, feministas secas, jamás acosar a una persona transexual, insultar a una persona transexual. O sea, es que entonces, ¿qué clase de feminista es? O sea, eso es otra falacia que cuentan desde el movimiento transgénero. Ahí están mis redes, ahí están mis artículos, los míos y los de muchas compañeras. O sea, nunca jamás ponemos una palabra por encima de la otra, no hacemos más que argumentar, explicar todas estas consecuencias, pero es un tema muy peliagudo, y es un tema que además se está instrumentalizando muchísimo. O sea, que ahora van de adalides del movimiento transgénero desde Unidas Podemos, y se está instrumentalizando en ese sentido. O sea, es un tema que además despierta muchísimas pasiones y muchísimos odios, o sea, muy virulento, pero ya te digo, yo desde el movimiento feminista jamás he visto conductas de acoso ni de ataque hacia personas transexuales, solo faltaría. O sea, es que de hecho el movimiento transgénero, otra de las cosas que hace es no señalar quiénes son los violentos contra las personas transexuales. O sea, normalmente no, la inmensa mayoría de personas que son agredidas o sea, personas transexuales agredidas son agredidas por varones. O cuántas personas transexuales, hombres trans femeninos o mujeres trans que están en prostitución, ¿quiénes son quienes los están violentando a través de la prostitución? Varones, los puteros. Entonces hay que hacer el favor de señalar donde hay que señalar la violencia, ¿no?
Y entonces ya te digo que lo de TERF es discurso de odio contra las feministas radicales, contra las feministas, contra las juristas feministas que explicamos todo esto. Y luego me preguntaban también leyes de defensa para las personas transexuales. Claro, hay que reconocer que las personas transexuales, bueno, pues tienen, por ejemplo, una tasa de desempleo alta, o sea, pues lo que hay que poner son medidas de no discriminación, ¿no? O sea, pero lo que no se puede hacer son leyes que legislan la identidad y leyes con que tienen esas consecuencias para los derechos basados en el sexo y para las mujeres y para la infancia, que casi no me dio tiempo a hablar nada de lo de infancia, pero que en fin, en mis redes tengo un montón de información por si queréis buscar más al respecto, pero entonces no se pueden instituir leyes eso que pueden conllevar ese maltrato a la infancia o ese compromiso o ese comprometer derechos y espacios de las mujeres. O sea, lo que hay que hacer son medidas de no discriminación, ¿no? O sea, esto es lo que hay que hacer. Y no sé si se me queda algo. Yo creo que está, si quieres, como nos quedan como 5 minutillos más contigo, si quieres explicar algo de infancia o que te haya quedado en el tintero que quisieras comentarnos o... Vale, pues a ver, mira, de tema infancia, por ejemplo, os comentaré un dato. Ahora mismo no tengo la fuente aquí, pero vamos, que si hay que buscarle, luego lo pongo luego lo pongo por el chat, lo pongo. Un dato es que el 85% de los niños y de las niñas que tienen una disforia de género a lo largo de la infancia la superan y no se transexualizan, es decir, hacen el cambio de sexo, entre comillas, porque el sexo no se puede cambiar, ¿no? O sea, pero no hacen el tránsito hormonal, el tránsito quirúrgico, ¿no? ¿Qué está pasando? Que con esta cultura queer, con esta negación del sexo como realidad material, o sea, yo es que me he encontrado debatiendo con gente que además, biólogos, y que me hablan del sexo como espectro, que me hablan, dices, ¿cómo puede ser que estemos en una negación de la realidad tal por imponer unas ideas que son reaccionarias, sexistas, acientíficas total? O sea, estamos en el punto de negar el sexo, ¿no? Que es lo que se quiere, o sea, es el último estadio que se puede llegar en este tipo de leyes, es la negación del sexo en el propio DNI, sacarlo de los documentos, que es lo que están ahora tratando de legislar en Argentina, ¿no? Entonces, ya me fui por los cerros de Úbeda. Lo que quería comentar, que en un porcentaje altísimo, los niños y las niñas que pasan por esta disforia de género la superan. Y lo que está pasando, a eso quería ir, es que con todas estas ideas sexistas, estos protocolos educativos que se están metiendo en las escuelas, en vez de decirle al niño que si necesita de algún tratamiento psicológico, de algún apoyo psicológico, o sea, porque con esto de la despatologización, o sea, y querer ir de tan diversos y de tan absolutamente modernos, se está dejando sin tratamiento a gente que lo necesita. O sea, no se puede abandonar a una persona que tiene disforia de género y simplemente decirle, bueno, como es tu identidad, pues experimenta tú solo y dentro de un par de añitos empezamos con los bloqueadores hormonales. Es que ya están empezando a ver los primeros problemas. En Inglaterra estamos siguiendo desde España el caso de una chica que acaba de denunciar a una clínica, porque cuando ella era pequeña, una clínica de salud pública, que cuando ella estaba en plena adolescencia, una chica pues que no seguía los estereotipos sexistas femeninos, o sea, como se dice despectivamente, obviamente yo no apoyo este apelativo, pero para que todos nos pongamos en mente de lo que hablamos, ¿no? Pues la típica chica así, fuerte, machorra, que se le llama despectivamente, bueno, pues en vez de decirle que no pasaba absolutamente nada, que no estaba mal su cuerpo, que desarrollara su personalidad y su estética como quisiera, bueno, pues en dos o en 3 consultas ya estaba con bloqueadores hormonales y al año se sacó las mamas. Una chavala de 16 años. ¿Qué pasó? Que ahora tiene 20 años y está pleiteando contra porque esto además en connivencia colegio, que te mandan a estas clínicas y a la clínica, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora está pleiteando contra ellos y de hecho ahora las
los colectivos y las asociaciones de menores trans empiezan ya a recular con determinados discursos que estaban teniendo porque le están viendo las orejas al lobo, o sea, porque no vaya a ser que empiecen a demandar porque porque puedan tener algún tipo de responsabilidad, porque con 2 o 3 consultas estén diciéndole a una niña o a un niño que bloqueadores de hormonas. Y en Inglaterra se vio muy claro porque resulta que en cuestión de 3 años los menores transexuales aumentaron un 400%. Entonces dices, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues eso es lo que pasa, que cuando metes la ideología queer en las escuelas y en vez de luchar por el libre desarrollo de la personalidad, vas con los cuentos de la identidad de género, identidades sentidas innatas, bueno, pues puedes creer que estás en el cuerpo equivocado. De hecho, la Asociación LGB española le llama a la transexualidad infantil, la medicalización de la pluma, porque cuántos niños gays o cuántas niñas lesbianas, o sea, que no se ajustan al estereotipo sexista, pues la típica lesbiana machorra, o sea, por favor entendedme que no estoy utilizando esos términos que no me gustan, o sea, lo estoy utilizando por cómo se utilizan y para que tengamos en mente de lo que estamos hablando, ¿no? Pues la típica chica así, o el típico niño con la pluma, con no sé qué tal, bueno, pues en vez de decirle no pasa absolutamente nada, ponte vestidos y haz lo que te dé la gana, le vienen con los cuentos de la identidad de género innata. Y esto no me lo estoy inventando y esto no son locuras de jurista y feminista exageradas, sino que esto está en los protocolos de infancia, los protocolos educativos de comunidades autónomas donde hay leyes de identidad autonómicas y sobre todo está en esos colectivos de familias de menores trans a través de cuentos que son absolutamente deleznables, y si no lo podéis ver ahora mismo en la página de Crisalis, que es una asociación de menores trans, que tienen cuentos, que son cuentos que llevan a los colegios, educadores que van de fuera para dar clases de educación sexual, entre comillas, y les van con esos cuentos, nunca mejor dicho, que tú coges el cuento y que le están contando al niño. Si al niño le gusta el rosa, si al niño le gusta jugar con las niñas, si al niño le gustan las cocinitas, o sea, toda una serie de estereotipos sexistas. Y al final, para decirte, igual lo que tiene es una identidad de género femenina. Y eso, al final, lo que se está haciendo es esencializar el género, lo que se está haciendo es validar los estereotipos sexistas que debemos abolir y que erradicar de la sociedad para que el niño viva feliz y crezca feliz y sano sin esas estupideces. Y es, bueno, pues como os digo, es un maltrato a la infancia que yo estoy absolutamente segura, como ya está pasando en Inglaterra, que miraremos dentro de 10 años para atrás y dirá, hostias, ¿y cómo estábamos permitiendo que esto se metiera en los colegios? Y cómo estamos permitiendo pues que niñas recién cumplida la mayoría de edad se estén sacando las mamas, o sea, que estén entrando en procesos quirúrgicos y cosas así del estilo por todos estos discursos de las identidades sentidas, sexosentidos, o sea, cientificismo y sexismo total. Muchísimas gracias, Paula. Ha sido un placer. Y por último, Rocío, tenemos una pregunta para ti. Y es que si, por favor, podrías repetir el convenio que debería ratificar España para sancionar todas las formas de proxenetismo. Sí, el convenio de Nueva York. El convenio de Nueva York. Ok, pues muchísimas gracias. Para Rocío, no sé si queréis preguntar algo más. No tengo nada más por aquí. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No. Me dicen para Paula que si negar el sexo en el fondo es abdicar de la ley natural. Sí, bueno, o sea, ley natural, biología básica, no sé, negar el sexo tiene de consecuencias prácticas, bueno, pues que se niega la desigualdad estructural de las mujeres, que se niega, o sea, que es precisamente lo que hacen las teorías queer, ¿no? A través de esa negación del sexo, pues toda esa negación del patriarcado, de desigualdad estructural, todo, o sea, que por eso que bueno, más allá de ponernos profundos de que sea negación de la ley natural o lo que sea,
tiene implicaciones prácticas muy graves y sobre todo que es la desarticulación de las políticas encaminadas a acabar con la desigualdad por sexo. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a los ponentes de esta mesa. Acabamos ya esta mesa redonda y vamos a dar paso a la siguiente. Muchísimas gracias.